Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a otro capítulo de figuras de colección Jenny el Cabrito. En este video vamos a retomar la sección coleccionismo, amigo, con una super colección de Dragon Ball de nuestro amigo Juan de Lepe, en el cual debajo de la descripción les dejaré el link de su canal y de su cuenta Instagram. Bueno, Juan tiene una super colección hermosa de Dragon Ball, en la cual nos explicará un poquito de todo y nos indicará a la hora de querer coleccionar alguna de estas figuras cuál deberías comprar y cuál no deberías comprar. Así que no te pierdas esto y vamos a ello. Hola, ¿qué tal, croquetas? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, pues os traigo aquí un vídeo de mi colección de Dragon Ball. Un vídeo de más de 9000, seguro. Bueno, me voy a quitar el scooter porque no veo un carajo con medio ojo verde. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues mi colección de Dragon Ball. Yo, como podéis saber si me seguís en mi canal Juan de Lepe Geek, pues realmente lo que colecciono más en profundidad es Marvel. También colecciono sobre todo DC, y luego pues tengo algo de Star Wars y un poquito pues de Dragon Ball. Y realmente yo, mi primer contacto friki fuerte de pequeño fue Dragon Ball. Mi infancia es Dragon Ball y por eso me encanta, y por eso pues tengo esta parte de la colección. Sin embargo, ¿por qué colecciono más de Marvel o más de DC, o por qué tengo más cantidad de esas líneas? Pues la respuesta está en las posibilidades de conseguir figuras que yo he tenido y que tenía entonces. Se han distribuido y se han fabricado muchas más Marvel Legends y se distribuían más cuando yo empecé a coleccionar que Dragon Ball. Entonces pues yo pues me decanté por la Marvel Legends. Cuando ya empecé a ver las figuras me resistí durante mucho tiempo porque no me querían salir mucho de Marvel y DC, porque ya sabéis que no se puede comprar todo pero al final uno pues acaba probando con las Model Kit, prueba con alguna Dragon Star, y al final te vas a las figuras que, bueno, ya que estamos aquí pues vamos a comentar un poquito cuál es la línea que yo recomiendo más para Dragon Ball, porque tenemos por aquí la Dragon Star, las Model Kit, las Demoniacal Fit y las figuras, y bueno, os voy a dar mi opinión. Y bueno, pues venga, vamos a...
después pues te dé cosas cogerlas. Es que me da miedo tocar por aquí porque es que como se me caiga alguna la lío parda. Tenemos por ejemplo otro Model Kit que además pues a mí me gusta mucho porque es de Dragon Ball. Junto con Vegeta es mi personaje favorito, Bardock. Y bueno, todavía no había ninguna figura de Figuarts cuando anunciaron este Model Kit y me lo pillé enseguida, y después anunciaron el Figuart y al final pues me quedé con el Model Kit, pero a lo mejor algún día pues me acabo haciendo del Figuart porque es chulísimo. Como os digo, pues lo genial de Model Kit pues que te trae ondas, te trae aquí pues efectos para que le pongas a la figura y bueno, pues queda bastante guay. Pero por ejemplo pues este Bardock no trae un scooter y molaría con un scooter. Sin embargo, pues bueno, es chulo. Es un Model Kit que deciros que hay algunos Model Kit que son mejores que otros. Hay algunos que aguantan mejor el tema de que los muevas. Por ejemplo, este Bardock pues aguanta bastante bien, no se hace mierda como Krillin. Pero por ejemplo, pues esta mano que bueno, se la puedes cambiar por otra, pues queda un poco rara si no le pones la onda, sobre todo por cómo queda el hueco de la muñeca. En fin, más Model Kit. Venga, vamos a seguir con Model Kit. Tenemos por aquí a los androides 17 y 18. He aprovechado y he hecho limpieza. Esta figura si la mueve, pero de apariencia viene muy bien. Aquí veis como que te trae pues esos efectos de poder
que bueno, pues hacen que luzca la figura. Está guay, sobre todo. Oye, si por ejemplo hay alguna figura que no ha sacado otra línea y está en esta y te la quieres pillar, pues bueno, es una opción que tienes ahí. Mira, por ejemplo, tenemos aquí el Célula en su última forma, que es una figura que realmente a mí me parece bastante fallida por parte del Model Kit, porque si bien en apariencia está muy bien, es una figura súper endeble. ¿Lo estáis oyendo? En cualquier momento se le cae un ala, las manos, le pongas la que le ponga, queda un poco raro. Es una verdadera lástima porque luego los colores y eso estaban muy bien, pero es una figura que en cuanto la tocas lo que sientes es fragilidad y eso no mola nada, pero bueno, aquí tenéis pues al Perfect Cell, que bueno, otra más que tengo aquí de Model Kit. Luego quiero que valoréis que luego hay que colocar todo esto otra vez en la vitrina, ¿vale? Que esto es un esfuerzo que hacemos los youtubers por vosotros. Una de las Model Kit que tengo y que sí os tengo que recomendar y que yo creo que mi favorita de esta línea es el Broly, porque el Broly versión clásico realmente es espectacular. Aquí lo estáis viendo. El SH Figuarts estaba súper caro cuando yo me metí y dije, bueno, pues no voy a poder conseguir ese Broly, y salió este, me lancé a por él y de verdad, chicos, de verdad de la buena, que esto aguanta bastante movimiento, está muy conseguido, está muy guay. Le puedes, por ejemplo, mover también la espalda, incluso articula muy bien, te trae incluso pues eso, ondas de poder, manos intercambiables, caras. Este Broly de verdad que merece mucho la pena. Me encanta este Broly. Todavía me quedan tres Model Kit me quedan por aquí. Tenemos a Piccolo, al cual le podemos quitar también la capa si queremos, pero a mí siempre me ha gustado verlo con capa. Piccolo pues también bastante frágil la capa, sobre todo el Piccolo pues aguanta más o menos, no es tan frágil como a lo mejor los androides o Krillin, pero bueno, es lo que es. Luego, una de mis favoritas, pero también por el display que le tengo hecho, es este Freezer. A ver si lo muevo y no lo caigo. Esto está ahí lo tenéis. Vale, ahí lo dejo. Bueno, lo que me encanta, este Freezer sí me mola, es un Model Kit, y encontré estas bases que puedes encontrar en AliExpress y oye, fíjate cómo queda, ya lo tiro, pero fíjate, ¿no? Esta base para cualquier tipo de personaje, y bueno, este en morado pues quedaba perfecto con este Freezer. Lo vamos a coger por aquí, que realmente me parece que sí está muy logrado, que es de esas figuras que son finitas pero que aguanta que la toquetees un poco. Y oye, para hacer un Model Kit me parece que está muy bien, aunque ahora el Figuarts que ha salido lo han puesto nuevo por 30 y pocos euros, y oye, por 30 y pocos euros vete a por el Figuarts sin ninguna duda. Y por último tengo por aquí a Gotenks, que Gotenks es una figura que también está muy bien, también es un poquito frágil, ¿vale? Pero lo que me encanta es que te trae el detallito de los fantasmas, el ataque de los fantasmitas, que bueno, lo pones aquí así, te trae 3. Vámonos con mis dos figuras
de Dragon Stars, solo tengo dos. Tuve otra, ¿vale? Pero Dragon Stars, en muchas de las figuras, fijaros que todas se quedan con la mirada, porque la articulación de cuello, si os fijáis aquí, es nula, ¿vale? Mira, está mirando al frente, pues no puede mirar hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? No mueve nada. Entonces, muchas de esas figuras traen los ojos clavados un poquito hacia abajo y me da muchísimo coraje que se ven todas mirando hacia abajo, tío. Es que tú tienes la figura puesta normal, de pie, y está mirando hacia abajo. Y es que no me molestaba muchísimo la figura que tuve y que vendí. ¿Cuál era? De Dragon Stars, no, ni me acuerdo ahora, creo que era Gogeta o algo así. Y bueno, lo vendí porque no me daba coraje verlo. Tengo aquí pues a Janemba, que me parece que está muy bien hecho, es una figura muy chula, os la recomiendo. De este personaje no hay figuras de otra marca, de esta escala y de esta articulación, así que si queréis haceros con Janemba os lo recomiendo, porque la verdad es que queda chulo, no queda mirando hacia abajo y da bastante juego. Y por supuesto tengo también a Cooler, no sé, no me acordaba ahora del nombre, en su primera forma. Este Cooler pues que también queda espectacular. Es verdad que ahora ha salido el Figuar, que es mejor figura que esto, por supuesto, pero estamos hablando de otra figura de una gama de precios de unos 25 euros, así que pues nada mal, estos dos los recomiendo. No te recomiendo que te hagas ni de Goku en cuarta, ni de Vegeta en cuarta, ni de ninguno de esos, no te los recomiendo para nada. Pero vete directamente por los Figuarts, incluso los Model Kit están mejores que estos Dragon Star, aunque por supuesto estos Dragon Star tienen mejor plástico que los Model Kit y van a aguantar mucho mejor. Pero bueno, aunque sea peor plástico del Model Kit, a veces tienes que valorar si prefieres apariencia, resistencia. Yo en este caso los únicos Dragon Star que te recomiendo son esos dos. Y nos vamos con Demoniacal Feet, que Demoniacal Feet es bastante... es como la marca blanca de Figuar, ¿vale? Está bastante bien. Mira, por aquí te voy a mostrar algunos. Tengo aquí a Giz, que está muy bien, ¿vale? Se articula perfectamente. No tengo ningún tipo de queja. Tú lo comparas con el Figuar y realmente pues le aguanta el envite, no está nada mal. Es verdad que el Figuar sigue siendo superior, pero no está nada mal. Luego mira, aquí te puedo hacer la comparativa de Fulgo, que tienes aquí el Demoniacal Feet y aquí el Figuar. La diferencia es que este Demoniacal Feet es articulable, tanto los brazos como las piernas, la cabeza, y el SH Figuar solo puedes mover la cabeza de lado a lado, cambiarle los brazos por otros que también tienen una pose fija y ya está. Entonces, por ejemplo, para este personaje, pues el Demoniacal Feet pues está mejor porque este sí se puede mover. Ahora bien, el Bulldog te lo han metido en un pack junto con Burter de SH Figuar, entonces si te haces de Burter, pues ya para qué te vas a comprar el Demoniacal Feet de Bulldog. Lo que pasa es que bueno. Y tengo por aquí a Ginyu, que realmente pues también está bien, es otro Demoniacal Feet, pero realmente cuando tú lo comparas con SH Figuar, Demoniacal Feet pierde, es un poquito más barato, pero realmente, oye, si puedes ir a por SH Figuar, que en definitiva es la marca que yo te recomiendo, vete de tirón, vete a por SH Figuar. Fíjate, hay detalles algunos un poquito feos, como por ejemplo esta articulación aquí en el brazo, lo del codo. Hay veces que según la pose que tú le pongas, se ve que está unido como por una especie de chincheta ahí estás viendo el plateado. Y bueno, no sé, hay cosas aquí que no están muy conseguidas. Por ejemplo, aquí pues esto se suelta muy fácilmente en el Demoniacal Feet. Es una figura
menos manejable que el SH Figuarts y bueno, en definitiva, vete a por lo que sabes que es bueno, aunque también SH Figuarts comete algunos fallos, pero bueno. SH Figuarts tiene cosas muy chulas. Fíjate, este Goku Super Saiyan 2 que me conseguí hace muy poquito. Mira qué brutalidad. Me encanta, ¿vale? Te tienes que hacer de este, además súper barato ahora. Fíjate, ¿no? El Piccolo, qué brutalidad. Piccolo Daimao, que es una figura impresionante, me parece de lo mejor que ha hecho Figuarts hasta la fecha. Es impresionante este Piccolo. Consíguetelo si puedes, te lo digo ya. Mira, para terminar de enseñarte aquí el equipo Ginyu, el Boarter que lo acabo de abrir, ¿vale? Es un figurón también, muy ancho, una figura que se ve potente, me gusta mucho. Todavía no lo he trasteado mucho, pero oye, estos se mueven muy bien. Puedes adaptar el tema del traje. Realmente pocas pegas le pongo, aunque este Vorter pues por venir con el gordo pues sí que es verdad que lo han puesto un poco caro. Luego pues por aquí tenéis a Rekun, que te trae incluso el detallito de la rana en la que se convierte Ginyu, y además pues te traen las bolas de dragón estas de Namek. Otra figura, este Rekun, que es espectacular, grande, se mueve muy bien. Se nota bastante, aguanta regular las articulaciones. Los pines de articulación de los codos son una mierda. Y bueno, incluso esta mano que veis aquí la tiene pegada porque se rompió enseguida. Y estos son las réplicas que aguantan bien. Las he visto muchas por AliExpress y son malísimas, se desmontan solas enseguida. No os recomiendo réplicas de SH Figuarts nunca, señores, no las compréis, iros directamente a por las verdaderas. Si no podéis comprar todo lo que sale, pues ir poquito a poco, pero iros a por la mejor marca, es mi recomendación, a por la más chula, aunque os cueste más trabajo y vayáis más despacito, porque a la larga os va a gustar más vuestra colección y de eso se trata. Y por último deciros que aunque a lo mejor una marca como Dragon Stars pues no te haga las mejores figuras, hay una cosa que pueden hacer muy bien el resto de marcas, que es complementar a SH Figuarts, que es lo que está haciendo por ejemplo Demonic Garfield, que está buscando pues personajes más rebuscaditos
para complementar la línea de Figuarts. Y una cosa que ha hecho muy bien a mi parecer Dragon Stars es sacarte algo Aquí estáis viendo el torneo de artes marciales de Dragon Ball. Pues fíjate, ¿no? Esto es una verdadera gozada. Esto, bueno, quito por aquí un poco. No está a escala 100% para la figura, pero aún así, si quieres poner a dos figuras peleando encima de él, pues yo creo que sigue luciendo muy bien. Y qué decirte, pues estos detalles en tu vitrina pues hacen que luzca mucho mejor y me parece una iniciativa genial por parte de Dragon Stars sacar piezas como puede ser este torneo de artes marciales, o por ejemplo también hay en Model Kit pues motos, la nave de Freezer, la cápsula en la que vienen los Saiyans. En definitiva, que se pueden hacer muchas cosas, se pueden complementar todas las líneas entre sí. Y nada más, chicos, pues esta es toda mi colección de Dragon Ball. Y nada, un placer teneros por aquí. Un super saludo. Chao. Gente linda, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó y no están suscritos, suscríbanse, denle un gran like, compartan este video. Y nada, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en un próximo video de figuras de colección Shen y el Cabrito. Nos vemos, chau.